Ok. Cápsula segunda parte. Seguimos resolviendo el problema. Entonces estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de del bloque pequeño. Y entonces, si hacemos el diagrama de cuerpo libre del bloque pequeño, tenemos la masa por la aceleración del bloque pequeño tiene que ser igual a t coseno de alfa menos la normal seno de alfa, ¿sí? En y, y no tenemos ninguna otra fuerza en x. Y en la componente y tenemos la proyección de la tensión sobre y, que sería t seno de alfa, la proyección de la normal sobre i, más normal coseno de alfa, menos la gravedad del bloque chico. Esas son dos ecuaciones de movimiento, tanto para la masa o para la posición en x de la masa chica, como para la posición en y de la masa chica. Entonces ahora necesitamos hacer el diagrama de cuerpo libre de la cuña, ¿sí? Y la cuña es harto más complicada porque de partida, bueno, lo más fácil es continuar con nuestro sistema de coordenadas cartesianas nomás. Y aquí claramente la fuerza más simple es simplemente mg, que eso sí sabemos que está. Además el piso le hace a la cuña una fuerza normal, que vamos a llamarla, para diferenciarla de la otra, n'. Pero aquí viene una complicación, y es que el bloque pequeño siente una normal por efecto de la cuña en esa dirección. Por tercera ley de Newton, acción y reacción, entonces, el bloque le tiene que ejercer una normal igual y contraria a la cuña. Así que una fuerza igual y contraria a la cuña, que la normal sería la normal, n, apuntando en esa dirección sobre la cuña, ¿sí? Esa es una fuerza sobre la cuña. Y como habíamos discutido, la roldana con las cuerdas también está ejerciendo una fuerza, ¿sí? Porque la cuerda está tensa, así que hay una tensión ahí en la roldana, en la horizontal, que es T, pero también hay una tensión en la dirección del plano inclinado, que sería esa T de ahí. Y ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas actuando sobre la cuña, ¿ya? Eso no es tan fácil de darse cuenta, ¿ya? Y yo no sé si ustedes trataron de resolver el problema solos, pero lo ideal es que lo intenten, y, si les faltaron fuerzas o pensaron que no eran la suficiente fuerza, puedan confirmarlo con la solución. Si uno mira acá, ese ángulo es alfa, igual que antes, ¿cierto? Ese ángulo es alfa, por lo tanto ese ángulo también es alfa, y este ángulo también es alfa. Así que de aquí podemos escribir una ecuación de movimiento que es la que más nos importa, que es la ecuación de movimiento en la dirección x, en la dirección de y unitario, y sería así: masa por la aceleración de la cuña, que le vamos a llamar x sub m grande, a diferencia de la x sub m chica y sub m chica, x sub m grande es igual a la tensión de la cuerda menos la tensión coseno de alfa más la normal seno de alfa. ¿Y nos falta alguna otra componente en x? No, esas son las componentes de la fuerza en la dirección x para la cuña, ¿ya? Ahora, recuerden que tenemos una restricción o una relación entre las aceleraciones en x y en y respecto de la aceleración de x grande. Así que la ecuación 1 y 2 la podemos reescribir, ¿ya? Y esta podría ser 3. La podríamos reescribir como 4 y 5, reemplazando esa aceleración, ¿ya? Y escribiendo entonces todo en función de la aceleración de x grande, ¿ya? Y eso nos va a quedar de la siguiente forma. Entonces nos va a quedar
masa por la aceleración de m grande por 1 menos coseno de alfa es igual a t coseno de alfa menos n seno de alfa. Esa sería nuestra nueva ecuación 1, que le vamos a llamar 4. Hacemos lo mismo con la ecuación 2 y reemplazamos el I sub m de 2 puntos con lo que teníamos antes, que es la relación entre esa aceleración vertical del bloque pequeño y la aceleración horizontal de la cuña. Y entonces ahora tenemos menos m por x 2 puntos de m por el seno de alfa es igual a n coseno de alfa más t seno de alfa menos mg. Y esa sería una nueva ecuación 5. Entonces ahora tenemos 3, 4 y 5, que son 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas son la aceleración de la cuña, la tensión y la normal. El álgebra de estas ecuaciones no es tan sencilla, ¿ya? Es fácil perderse para tratar de resolverla. Y entonces hay que mirar un poco la ecuación, ¿ya? Y tratar de hacerlo de manera relativamente inteligente, ¿sí? Porque si uno, no hace bien esto, básicamente se queda bien pegado tratando de resolverla. Por ejemplo, una manera útil de despejar rápidamente la tensión sería sumar la ecuación 3 con la 4, porque ahí la normal por el seno de alfa se va a cancelar con esta de acá, y vamos a poder, y también la tensión, la menos tensión coseno con la tensión coseno, y va a quedar al tiro un valor para la tensión. Así que eso es fácil. 3 más 4, ¿cierto? Nos va a dar que 3 más 4 nos va a dar que la tensión es igual a m por x 2 puntos m grande más m chica por x 2 puntos m grande por 1 menos coseno de alfa. 3 más 4. Y entonces la tensión es simplemente x 2 puntos de m por m más m por 1 menos coseno de alfa. ¿Ya? Esa es una manera inteligente de resolver al tiro para la tensión. Ahora, eso está muy bien, ¿ya? Y necesitamos ahora, de nuevo, mezclar las ecuaciones para poder encontrar lo que andamos buscando. Y aquí hacemos otro truco, y este truco no es tan fácil de ver, pero tiene sentido también. Es que podemos volver a despejar la tensión, pero ahora multiplicando la ecuación 4 por coseno y multiplicando la ecuación 5 por seno, ¿ya? ¿Por qué? Porque si uno multiplica por coseno acá, nos va a quedar un menos n seno de alfa por coseno. Si uno multiplica por seno acá, nos va a quedar un n coseno de alfa por seno. El menos n seno de alfa coseno se va a ir con el n coseno de alfa por seno. Acá nos va a quedar un coseno cuadrado y aquí nos va a quedar un seno cuadrado, ¿sí? Y entonces eso de ahí se va a poder sumar fácilmente porque va a dar 1, va a ser t coseno cuadrado más t seno cuadrado, y vamos a poder de nuevo escribir t en función de x grande o x 2 puntos de m grande, y con eso vamos a conseguir que vamos a tener dos cosas que son iguales a la tensión. Una que va a ser esta y la otra va a ser el resultado de hacer esta operación de multiplicar la ecuación 4 por coseno de alfa y sumar a la ecuación 5 multiplicada por el seno de alfa. Ya, este es un truco que a veces uno se acuerda de hacerlo, ¿ya? Y otras veces no. Y lo peor que puede pasar es que uno se mete en un callejón sin salida de álgebra, ¿ya? Si uno tiene paciencia, igual sale de esos callejones. Si uno no tiene paciencia, en general termina por no encontrar la respuesta al problema y no se saca un 7, ¿ya? Pero ya, por ejemplo, estamos cerca, si es que nuestras ecuaciones de movimiento están bien,
ustedes que les gustan estas cosas, ya uno tendría más de un 5 o más de un 6. Y aquí es solamente paciencia nomás de concentrarse en sacar bien el álgebra nomás, ya del problema. Y entonces, bueno, vamos con eso. La ecuación 4 por coseno entonces nos va a dar m por x dos puntos de m grande por 1 menos coseno de alfa por coseno de alfa es igual a t coseno cuadrado de alfa menos n seno de alfa por coseno de alfa. Multiplico la 5 por seno ahora, menos m x dos puntos m seno cuadrado de alfa es igual a n coseno de alfa por seno de alfa más t seno cuadrado de alfa menos mg seno de alfa. Y ahora sumo las dos ecuaciones. Fíjense que tenemos t coseno cuadrado más t seno cuadrado, tenemos n seno de alfa coseno de alfa, n coseno de alfa seno de alfa. Estos dos se van, claramente. Estos de acá van a sumar m por x dos puntos de m por 1 menos o 1, no pongamos el 1, pongamos al tiro 1 por coseno, ¿sí? Vamos a sumar coseno de alfa menos coseno cuadrado de alfa, y fíjense que aquí tenemos menos seno cuadrado de alfa. Eso va a ser igual a t por seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa menos mg seno de alfa. Fíjense que esto de acá es menos 1, ¿sí? Porque es igual a menos seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, que eso es una identidad trigonométrica, eso es 1 siempre. Eso también es 1, porque es la misma identidad. Así que de ahí tenemos la siguiente ecuación. M x dos puntos de m por coseno de alfa menos 1 es igual a t menos mg seno de alfa. ¿Ok? Y entonces aquí simplemente t es igual a m por x dos puntos de m por coseno de alfa menos 1 más mg seno de alfa. Pero antes teníamos que t era igual a esa otra cosa de ahí, ¿cierto? T era igual a x dos puntos de m por m grande más m chica por 1 menos coseno de alfa. ¿Sí? Así que estos dos son iguales. Y que sean las dos iguales significa que x dos puntos de m por m más x dos puntos, más x dos puntos de m por m chica por 1 menos coseno de alfa es igual a m por x dos puntos de m por coseno de alfa menos 1 más mg seno de alfa. Este lo puedo pasar para acá con signo menos. Si lo paso con signo menos, significa que queda más m por x dos puntos de m grande por 1 menos coseno. Así que esto es dos veces eso, ¿cierto? Y entonces x dos puntos de m por m más dos veces m 1 menos coseno de alfa es igual a mg seno de alfa, y x dos puntos de m es igual a mg seno de alfa dividido por m más 2m
por 1 menos coseno de alfa. Y esa es la respuesta al problema. ¿Ya? Y entonces solo nos demoramos como 45 minutos en resolverlo. Ya es un problema difícil, ¿sí? No es un problema fácil. No, esto sí podría entrar en un control, ¿ya? Este podría ser un problema difícil de control. Claramente no les va a entrar en el control, por supuesto, porque ya lo resolvimos y está en la cápsula, imagínense. Pero claramente este es un problema de control y estos son cosas que ustedes tendrían que poder saber hacer. Así que, pero esta es la dificultad máxima, ¿ya? Yo diría que este es un problema más difícil que problemas con roce, porque en problemas con roce las cosas están más quietas, ¿cierto? Por ejemplo, podría ser que en un problema con roce la cuña no se desplace, ya dependiendo del roce estático. Pero aquí, como no hay roce, pasan estas cosas raras, que es que el bloque tiene aceleración, el bloque que está encima de la cuña tiene aceleración en todas las direcciones. ¿Hay algún caso extraño acá o no? ¿Qué pasa cuando el ángulo es igual a 90 grados? ¿Qué pasa cuando el ángulo es igual a 90 grados? Si el ángulo es igual a 90 grados, el coseno de alfa es 0, el seno de alfa es 1, y la aceleración de la cuña sería igual a g multiplicado por m partido m chica partido por m grande. ¿Ya? Igual es raro eso. ¿Cuándo el ángulo alfa podría ser igual a 1? ¿Cómo sería ese plano inclinado? Sería un plano inclinado en que el bloque está encima de la cuña y lo está como tirando. Sí, va bajando. No me lo imagino mucho. Me cuesta imaginarme este problema de manera intuitiva. Ya, pero eso. Así que ahí queda la cápsula. Espero que la miren, que traten de resolver los puntos críticos del problema. Voy a repasar cuáles son los puntos críticos del problema. El primer punto crítico es claramente la relación cinemática que hay entre la aceleración de la cuña y la aceleración del bloque. Ya, eso es lo más difícil, diría yo, de este problema. Yo medí ese vector ahí. Les propongo que traten de resolver el problema dándose otro vector. Por ejemplo, dándose un vector fijo desde acá. ¿Cómo resolverían el problema si ustedes supieran que darse un vector desde aquí, por ejemplo? ¿Ya? Y intentar poner las condiciones, pero no desde acá, sino que desde acá. ¿Resultará? ¿Hay alguna manera de hacerlo que no sea como lo hicimos acá? ¿Ya? Porque aquí igual yo tuve que argumentar que cuando yo tengo valores constantes en la posición, esos valores constantes, como x0, no importan cuando yo calculo la velocidad. ¿Sí? Ese argumento es un poquito también le pone más dificultad todavía al problema, ¿encuentro? Si es que uno pudiera no tener que argumentar eso, sería más fácil y más claro. ¿Ya? Lo demás no creo que sea simplificable, ¿sí? Segundo punto crítico es el hecho de que la fuerza con la que el bloque actúa sobre la cuña es la normal del bloque, ¿sí? No es el peso del bloque como uno podría pensar, ¿ya? El peso del bloque solo existe en el diagrama cuerpo libre del bloque, pero en el diagrama cuerpo libre de la cuña no puede aparecer el peso del bloque, sino que aparece la fuerza con la que el bloque le está pegando a la cuña, que no es necesariamente el peso del bloque. Ya, eso es bien curioso. Y eso también es un punto crítico del problema. Y el tercer punto crítico del problema también es saber cómo poner estas tensiones de la cuerda sobre la roldana acá. Que si uno lo piensa ya resulta intuitivo, pero no es tan intuitivo cuando uno está viendo recién estos problemas. Así que les recomiendo también que piensen en esto de las tensiones de la roldana, piensen en las tensiones de las poleas, etc. Para que vayan agarrando experiencia con esto. Fin de la cápsula.